Por unanimidad de los presentes se aprueba la presente resolución. Por eso, logra los 2 tercios. ¿Me permite, Presidenta, que me olvidé de lo Sí, más importante? tiene la palabra, diputada. Lo que significa Benidici significa vine, vi, vencí. O sea, ese es el nombre que usaron justamente para esta lucha. ¿Cómo? ¿Qué significa? Gracias, diputada. En consideración del cuerpo, el proyecto de resolución 518, diputado Farías tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Como ya hice el fundamento anteriormente, voy a solicitar el acompañamiento de mis pares a esta iniciativa que tiene como principal fundamento rechazar y repudiar las iniciativas presentadas en el Congreso Nacional en el sentido de avanzar con la eliminación de la indemnización por despidos, su reemplazo por algunos esquemas que ya han sido probados en nuestro país y que han tenido resultados y consecuencias catastróficas para nuestra gente. Por ese motivo, y en función del fundamento anterior, solicito a mis pares el acompañamiento de este repudio y esta expresión de esta legislatura firme en este sentido, justamente para que no volvamos a reproducir situaciones que tanto daño le ha hecho a nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, entendemos que está constituida la Cámara en comisión. Tiene la palabra diputado Ruiz. Gracias, señora Presidente. Quiero adelantar mi voto por la negativa a este proyecto. No coincido con los fundamentos que han sido explayados por el autor, más allá de la reseña histórica que hizo al momento de pedir su incorporación al orden del día. Debe enterarse el autor de la iniciativa que la precarización laboral y flexibilización laboral ya está instalada en la Argentina en los últimos años y se ha agravado con el encierro producto de la pandemia en curso. Según estudios privados y datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo durante esta pandemia. 10.000 pymes pequeñas han cerrado. Hay que tener presente que el empleo en la Argentina lo genera el 95% del empleo, lo generan las pymes, y estas son las empresas que son las más vulnerables, las que tienen menos espalda para responder a crisis del tipo que estamos atravesando, y que estos proyectos de leyes van en el camino de facilitar el tránsito en la vida económica de estas pequeñas empresas, que muchas de ellas incluso ven comprometida su continuidad ante la industria del juicio laboral, generadas por gente interesada en la permanencia de esta legislación que ya data de más de 50 años. El mundo ha cambiado, las prácticas laborales, económicas y productivas han cambiado en estos 50 años y tenemos una ley de contrato de trabajo que es de la década del 70, igual que los convenios colectivos de trabajo datan de la misma época, de la década del 70, y que necesariamente deben ser puestos en tela de juicio, deben ser discutidos, estudiados y adaptarlos a la realidad económica vigente, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Hoy, con la globalización de la economía, las empresas de todo tipo y de todo tamaño pueden elegir en qué país radicarse y en qué país hacer inversiones y generar empleo. Eso escapa a la visión corta y sesgada, especialmente de los sectores del sindicalismo argentino, que tienen como rehenes cautivos a los trabajadores, obligándolos a afiliarse a distintos sindicatos, como son los sindicatos hegemónicos mayoritarios en la Argentina, como el de camioneros, por ejemplo, que recurre a la herramienta de la extorsión en forma sistemática y permanente, al amparo del Estado, que no acciona para prevenir o para reprimir este tipo de acciones que van en detrimento de la libre empresa, de la generación de puestos de trabajo y de políticas que tiendan a mejorar y ampliar la posibilidad de empleo. Por eso repito, la precariedad, la flexibilización laboral ya están establecidas. Hay millones de argentinos, se estiman que son alrededor de 6 millones los que están en la informalidad.
sin acceso a obra social, sin acceso a un régimen previsional que les permita jubilarse en un futuro. Toda esta gente está al margen de la legalidad. Hay quienes, aferrados a esta legislación laboral que ya cumplió su tiempo, cumplió su ciclo, como dije, ya datan de más de 50 años, se niegan a revisarlas y condenan a amplios sectores de la sociedad a la marginalidad, a la pobreza, a la miseria. No se nos tiene que escapar los porcentajes que han alcanzado la pobreza en la Argentina, 44% según el último informe del INDEC, 11% de indigencia, el 70% de los chicos menores de 14 años son pobres. Todo eso tiene que ver con el empleo digno, con el empleo de calidad y con el empleo registrado que escasea. Y a eso es lo que hay que apuntar, y a lo que hay que buscar es que todos esos sectores puedan tener el acceso al empleo. La forma es incentivar la producción, incentivar la inversión y brindarle al empresario, que genera empleo, genera riqueza, genera impuestos, que luego son utilizados para solventar la catástrofe que significa la pobreza y la miseria, que son el pago de planes sociales cada vez más, de mayor cantidad, y sobre todo en época electoral como la que estamos atravesando. Y por último, manifestar una vez más mi rechazo a los repudios, especialmente cuando se tratan de iniciativas parlamentarias como esta, que se dan dentro del juego democrático. Me parece profundamente antidemocrático repudiar una iniciativa parlamentaria que luego va a ser oportunamente discutida y debatida en el seno del Congreso de la Nación, donde todos los sectores podrán manifestarse y quizá esta ley no prospere. Pero previamente hacer un acto de censura tan categórica como se pretende con este proyecto, me parece inaceptable que se haga de esta manera, dentro de un ámbito democrático como es esta casa, a la que denominamos Casa del Pueblo, y sin embargo nos permitimos cercenar la posibilidad de discutir la legislación vigente. De esta manera adelanto mi voto negativo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Ruiz. Tiene la palabra diputada Ricci. Gracias, señora Presidente. Adhiero totalmente a las palabras expuestas por Evaristo Ruiz y agregar un detalle que es procedimental probablemente de nuestra legislatura, que es que en varias oportunidades hemos presentado adhesiones a proyectos de ley y particularmente lo que se me dice sin que sean tratados, sin que sean aprobados, es que una vez que estos proyectos sean leyes, nos vamos a expedir. Con lo cual, aprobando un rechazo, un repudio a un proyecto de ley, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que se nos impide hacer o que se nos ha impedido hacer en varias oportunidades a quienes presentamos adhesiones a proyectos de ley. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Pido la palabra. Tiene la palabra diputado Oliva. Bueno, yo quería coincidir con las apreciaciones del diputado Ruiz. A mí me parece que lo más problemático de este proyecto, y por lo cual voy a votarlo en contra, es que se quiera repudiar una iniciativa como que hubiera cosas que no se pueden discutir en el Congreso Nacional. Una de los sinónimos de la palabra repudio es censura, y la idea es que hay cosas que no se pueden discutir, y me parece que cualquier cosa se puede discutir en un ámbito como el del Congreso y en un ámbito como el de esta legislatura. Así que no hay lugar para un repudio de algo que se está discutiendo en un ámbito democrático y participativo. Gracias, diputado. Señora Presidenta. Tiene la palabra diputado Farías. Sí, me parece que en realidad es un tema que sin duda genera urticaria en algunos según la posición política que se tenga, porque en este tipo de cuestiones no hay que andar haciendo mucho malabarismo. En realidad nosotros formamos parte de una legislatura, somos representantes del pueblo y por lo tanto lo que venimos a hacer acá es a expresarnos. Entonces, de lo que se trata justamente de esta iniciativa es de expresar una posición política, de expresar una postura
de nosotros que somos representantes del pueblo y fundamentalmente del pueblo trabajador, sobre un par de iniciativas que están marcando un rumbo que está claramente identificado con un espacio político, que está claramente identificado con un sector económico prebendario de nuestro país, que son justamente los que impulsan y los que avalan este tipo de medidas, que no van en beneficio de los trabajadores. Y realmente los argumentos que uno escucha me hace recordar a esa postura que muchos hemos escuchado de algunos de nuestros viejos cuando éramos pibes, cuando nos querían obligar a tragar un remedio que era feo, diciéndonos que nos iba a hacer bien. Y escuchando justamente a los diputados preopinantes, realmente me da esa impresión. El justificativo y el argumento que siempre han tenido las medidas que van contra los derechos de los trabajadores en Argentina, siempre han tenido como fundamento que es algo que les va a hacer bien y que le va a beneficiar a los trabajadores, y está demostrado históricamente que esto nunca ha sido así, sino más bien lo contrario. Entonces, descalificar la historia del movimiento de los trabajadores organizados, sindicalizados, es desconocer los principales desafíos, las principales luchas y las principales conquistas de nuestro pueblo y sobre todo de los trabajadores en nuestro país, que ha costado, no solamente ha costado marginalidad, ha costado esfuerzo, ha costado vidas, porque en el camino para construir un proceso sindical en Argentina que represente los derechos y las conquistas de los trabajadores argentinos, muchos en el camino han dejado su vida. Y hasta el día de hoy, una gran cantidad de familias en todo el país viene sufriendo justamente estas medidas. Entonces, me parece que frente a este tipo de situaciones, no le esquivemos con artilugios procedimentales o recurriendo a algunos datos, porque las estadísticas, según las pongamos en la mesa, pueden beneficiar a uno u otro planteo. Cuando estas iniciativas sostienen que hoy lo que le hace falta a la economía argentina y al mercado laboral son seguros de desempleo, yo los recuerdo a los señores diputados que hablan sobre esta cuestión, que el ejemplo más claro sobre esta situación lo tiene el rubro de la construcción y el sindicato de la construcción. El 60% de los trabajadores de la construcción están en negro en la actualidad. Y cada uno de los trabajadores que están registrados tienen que poner una cuotita mes a mes para pagar el seguro para su propio despido. Esto ocurre en el país y esto está en vigencia hoy. Entonces, me parece que frente a este tipo de situaciones, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión muy clarita. O estamos a favor de los trabajadores o estamos en contra. Es así de claro. Si bien la política tiene grises y cada uno de nosotros lo puede sostener, y en la experiencia de cada uno de nosotros seguramente ese aprendizaje está, hay determinados temas donde la cosa es blanco o negro. Y en este tema, que tiene particularmente que ver con millones de familias argentinas que dependen de decisiones de representantes políticos, justamente me parece que no hay que darle mucha vuelta. O estamos a favor o estamos en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces cada uno hoy, con su expresión, en esta legislatura provincial, sabrá de qué lado ponerse. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Santi. No, simplemente agregar algo. Es cierto que esta pandemia se han cerrado pymes y se han perdido puestos de trabajo, pero en los 4 años anteriores, por ahí también es bueno recordarlo, que cerraron 21.000 pymes y se perdieron 150.000 puestos de trabajo y no había pandemia y nos dejaron una deuda monstruosa. En el caso de estas leyes, que no son nuevas, se hizo en el 76 con la dictadura militar, se volvió a hacer en el 92 cuando, bajo el gobierno de Menem, nosotros lo sufrimos con un decreto, el famoso 817/92, que
supuestamente eliminaba todos los acuerdos, los convenios colectivos de trabajo porque iba a generar más trabajo, lo único que hizo fue perder puestos de trabajo y tener una precarización laboral. Eso lo volvimos a ver nuevamente en el tiempo de la Rúa con la famosa Banelco, como decía anteriormente, y nunca sirvieron esas leyes para crear más empleo, al contrario, sirvieron siempre para precarizar más el trabajo. Nunca creció el empleo en la Argentina con ese tipo de leyes y se volvió a ver en el 2015. Lo que hay que hacer es recuperar, mejorar lo que tenemos, y el tema del desempleo y de la caída de muchas pymes se dio en el orden mundial porque la pandemia afectó la economía mundial. No quedó un país que no haya perdido su economía y el poder adquisitivo de la gente. Así que quería solamente agregar eso, porque es cierto que perdimos puestos de trabajo y se cerraron pymes, pero se cerraron sin pandemia mucho más pymes del 2015 al 2019 y pueden ver, por ejemplo, el Centro de Estudios, las estadísticas, el centro del CEPA y de CEPAL, del Centro de Estudios Económicos, y se van a dar cuenta que sin pandemia hemos perdido mucho más pymes y puestos de trabajo que con la pandemia. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Larrieta. Bueno, comparto lo que dijo el compañero Farías y lo que dijo Santi. La verdad que todas estas acciones siempre perjudican al trabajador, y cuando hay un momento terrible como esta pandemia, siempre lo que pagan los costos son los trabajadores. Los más interesados en las flexibilizaciones laborales no son las pymes que se están fundiendo, son los grandes empresarios que pagan en pesos, se llevan la plata en dólares. Lo hemos tenido con Sinopec, lo hemos hablado un montón de veces, y siempre los que pagan son los trabajadores, en decisiones que históricamente no fueron buenas, no fueron generadoras de empleo, ni mucho menos. Me parece que la política de generación de empleo va por otro lado, y que realmente estos repudios en contra de la masa de trabajadoras se tiene que hacer dentro de la Cámara de Diputados, porque realmente el pueblo lo termina sufriendo y la historia nos dice que se repite lo mismo y los trabajadores lo terminan pagando. Nada más. Gracias, diputado. Levantamos entonces la Cámara en comisión. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, por secretaría se dará lectura del proyecto para proceder a la votación. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Manifestar enérgico repudio y rechazar al proyecto de ley número 19.607/2021 de los senadores Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, que crea el Fondo Nacional de Cese Laboral, y al proyecto de ley número 3461/21 del diputado nacional Héctor Estefani, de creación del seguro de garantía de indemnización que obliga a los trabajadores a realizar un aporte mensual para cubrir su propio despido. Artículo segundo, de forma. Bien, vamos a proceder a la votación. ¿Pido la palabra? Sí, diputado, tiene la palabra, diputado. Sí, yo, señora presidenta, esperé este momento para que se haga lectura al proyecto y refrescar algunas pequeñas consideraciones. Es muy acertado lo que hacía mención y que está muy claro en el proyecto, y entiendo conceptualmente lo que expresaba, con todo respeto lo voy a nombrar, el diputado Evaristo Ruiz y el diputado Oliva con respecto a las discusiones parlamentarias que hay que dar. Es importante eso, yo comparto conceptualmente, pero dentro de esa discusión parlamentaria creo que nosotros de la legislatura de Santa Cruz, a través de este proyecto, tenemos que hacer llegar a ese debate parlamentario, porque esta expresión que vamos a sacar hoy acá no impide que se debata en otro ámbito este proyecto, pero sí
tenemos que hacer llegar nuestra posición política cada vez que podemos a todos los lugares de Santa Cruz y de la Argentina donde se vulneren los derechos del trabajador, donde se le meta la mano en el bolsillo al trabajador, donde entiendo yo que proyectos como este no representan al bienestar y al generar bienestar común. Creo que realmente va en detrimento de lo que deberíamos sentir, por lo menos lo veo yo así, cada uno, que es inadmisible que cada cual tenga que estar depositando, sacándole plata de su salario a los trabajadores para que con eso cubran un despido o una indemnización. En plena crisis sanitaria, en plena crisis social, en plena crisis económica, en medio de un proceso que podremos echarle la culpa a Macri, al otro, que estuvo, muchos dirigentes políticos y expresidentes se nombraron. La realidad la tenemos hoy y creo que el proceso de que el mismo trabajador tenga que sacar de su propio bolsillo y cubrirse su indemnización ante un despido me parece que no es el camino correcto. Si la expresión política es valedera, el debate es bueno, es necesario profundizarlo, pero dentro de ese debate creo que tiene que estar la expresión de este cuerpo legislativo donde también estamos debatiendo para decir qué pensamos, qué discutimos, cómo vemos esta situación y expresar nuestro punto de vista con respecto a este tipo de cuestiones. Porque eso no va a impedir que se debata en el ámbito nacional este tipo de proyectos. Nada más. Gracias, diputado. Pasamos entonces a la votación del presente proyecto. Los que acompañen por la afirmativa para la aprobación, sírvanse a manifestarse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Logra los 2/3. Por mayoría, entonces, queda aprobada la presente resolución. Por 2/3. Por los 2/3. Sí, 2/3.